Para no ser demasiado duros en el juicio contra Pedro por su incredulidad en aquella ocasión, reflexionemos que tuvo la fe suficiente para salir del barco y lanzarse al embravecido mar. Uno de los arranques de Pedro nos ofrece un atisbo humorístico de su compulsión a hablar. Como uno de los 3 discípulos favorecidos, Pedro, juntamente con Jacobo y Juan, fue invitado por el Señor a ir al monte de la transfiguración. Mateo 17, del 1 al 13. Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Estos 3 hombres tuvieron el privilegio de ver brillar la divina gloria de nuestro Señor a través de su humanidad. En esos momentos se les aparecieron hablando con él Moisés y Elías, 2 de los personajes más respetados de la historia de Israel. Emocionado al máximo, tal como lo deja entrever la Escritura, Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todas las veces que el señor sanguíneo no sabe qué hacer, le da por hablar. Podemos contar con el sanguíneo para romper todo silencio con palabras que a veces están fuera de lugar o son innecesarias o directamente inconvenientes. Y así ocurrió con Pedro. Nadie le preguntó nada, pero lo mismo habló. Si alguna vez hubo una ocasión para que un hombre mantuviera cerrada su boca, esta fue la ocasión. Pero esto no lo detuvo al sanguíneo Pedro. Tenía que decir algo y por eso lo dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Clásica actitud. Helos aquí, gozando del raro privilegio de ver a 2 hombres que murieron 1000 años antes, y a Pedro no se le ocurre otra cosa que decir que es bueno que estemos aquí. Pero no para ahí la cosa, porque el hablador sugiere construir 3 enramadas. Aparentemente no se le ocurrió que los espíritus de hombres ya muertos no necesitan enramadas, y que el quedarse en la cima de la montaña era contrario a los propósitos que tuvo Cristo al venir a la tierra. Por supuesto que a Pedro lo movía la mejor intención. Así ocurre habitualmente con los sanguíneos. Pero eso no cambia el hecho de que sus desconsideradas e impulsivas ideas están mal dirigidas. En otra ocasión, en particular, su error fue tan grande que el mismo Todopoderoso Dios protestó desde el cielo con las palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Pedro no tenía que haber hablado, tenía que haber escuchado. La mejor ilustración de la impulsividad de Pedro la tenemos en lo que ocurrió en el huerto del Getsemaní. El Señor Jesús acababa de apurar la copa del nuevo pacto en su sangre y estaba presto para ofrecer en sacrificio por los pecados de la humanidad. Fue entonces cuando llegaron para arrestarlo, mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mateo 26, 47. Juan nos cuenta, en el capítulo 18, 10, que Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Recordemos que Pedro era un pescador, no un espadachín. Probablemente apuntó a la cabeza de su víctima. Pero ya fuera que el hombre esquivara hábilmente la estocada o que Pedro estuviera fuera de la práctica, el hecho real es que no sufrió más que un tajo en la oreja. Mateo sugiere en la pregunta de Jesús el motivo que movió a Pedro para actuar de la manera en que lo hizo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Está escrito en Mateo 26, 53. Justamente ahí radica el problema de Pedro. No pensaba. Los sanguíneos son activistas no pensadores. Cuando están bajo presión tienen que hacer algo. El no reflexionar les roba a muchos sanguíneos ricas bendiciones en la vida. Por ejemplo, cuando Pedro y otros discípulos rumiaban su amargura por la muerte de nuestro Señor, llegaron las mujeres y les informaron que habían ido al sepulcro, que lo hallaron vacío y que se encontraron con un ángel que les dijo: no está aquí, pues ha resucitado como dijo.
Mateo 28:6. Con su característica reacción, Pedro se dirigió a todo correr a la tumba. Juan, siendo más joven, se le adelantó, pero se detuvo a la entrada de la tumba vacía. Cuando llegó Pedro, hizo a un lado a Juan y entró precipitadamente en la tumba. A diferencia de Juan, que vio la evidencia y creyó que Cristo había resucitado, Juan 20:8, la emoción de Pedro le ocultó la significación de esa evidencia que hizo de Juan un creyente, y se retiró triste y confundido. Pedro se convenció de que Jesús había resucitado de entre los muertos solo después que el Señor se le apareció personalmente. Otra encantadora historia que revela la impulsibilidad de Pedro es lo que ocurrió en el mar de Galilea. Después de la resurrección de Cristo, Juan nos relata, en Juan 21 del 1 al 11. La decisión de Pedro, voy a pescar, al igual que en otra ocasión, no pescaron nada. Jesús apareció en la playa y les gritó, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así lo hicieron y fueron tantos los peces que entraron en la red que no la podían cargar en la barca. Juan exclamó, ¡es el Señor! Cuando Pedro oyó eso, se olvidó por completo de los pescados, se cubrió con su ropa y se zambulló en el agua, y llegó a nado hasta donde estaba Jesús. Típicamente sanguíneo, dejó una tarea sin terminar cuando vio algo más atractivo. Encomiamos la actitud de Pedro por su amor a Cristo en esta ocasión, pero les dejó el trabajo a los otros. Si bien les dio una mano cuando se acercaron a la orilla. Los sanguíneos no son haraganes, pero tienden a saltar de una cosa a otra. No pueden mantener su interés demasiado tiempo en un solo asunto. No todos los actos impetuosos de Pedro tuvieron un efecto negativo. En varias ocasiones hizo y dijo inesperadamente cosas maravillosas que inflaman nuestros corazones cuando leemos de ellas. Los sanguíneos cuentan con esa agradable capacidad. Cuando estamos molestos por sus indiscreciones o falta de consideración, hacen algo que nos hace quererlos, y Pedro era así. Es muy difícil no amar a los sanguíneos, a menudo a pesar de ellos mismos. Uno de esos episodios ocurrió en los primeros días del ministerio de Jesús, escrito en Lucas 5 del 1 al 11. La gente se agolpó cerca de él cuando enseñaba a la orilla del mar de Galilea, y por ello, él se metió en la barca de Simón Pedro y le pidió que se apartara un poco de la costa. Cuando terminó su mensaje, Jesús se volvió a Pedro y le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El sanguíneo Simón, descorazonado, le replicó, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sin embargo, se impuso en toda su plenitud el rasgo sanguíneo que le era característico, pues a los sanguíneos les encanta agradar a los demás. Su mayor delicia es acomodarse al deseo de los otros y llegar a cualquier extremo para no dejar a nadie desconforme. Por consiguiente, añadió, mas en tu palabra echaré la red. No bien lo hizo así, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía de tal manera que se hundía. Fue en ese instante en que el sanguíneo Simón hizo impulsivamente algo que conmueve al corazón cristiano. Emocionado y sin una pizca de vergüenza frente a todos sus amigos, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Esta clase de exhibicionismo sin trazas de inhibiciones es típico del sanguíneo. Debido a lo espontáneo de sus demostraciones, mucha gente considera que los sanguíneos son hipócritas o tal vez falsos de sinceridad. Eso no es cierto. Es una persona sin inhibiciones y por lo tanto tiende impulsivamente a realizar todo lo que le viene en mente. Es probablemente que eso lo preocupa más tarde, pero en el momento de actuar pone al descubierto con ánimo sincero su interioridad. Sin duda alguna tal es el caso de Simón cuando se olvidó de los demás y abiertamente adoró al Señor. La evidencia de su sinceridad está dada por el hecho de que al poco rato accedió al llamado del Maestro para dejar sus redes y seguirlo.